Suma Teológica, parte IA. Cuestión 111. De la acción de los ángeles sobre los hombres. Ahora hay que tratar lo referente a la acción de los ángeles sobre los hombres. Primero hay que tratar sobre si pueden alterarlos con su poder natural. Segundo, cómo los envía Dios para su función sobre los hombres. Tercero, cómo custodian a los hombres. La cuestión referente al primer aspecto plantea y exige respuesta a 4 problemas. El ángel puede o no puede iluminar el entendimiento del hombre, puede o no puede alterar su afecto, puede o no puede alterar su imaginación, puede o no puede alterar su sentido. Artículo 1. El ángel puede o no puede iluminar al hombre, lat. Objeciones por las que parece que el ángel no puede iluminar al hombre. 1. El hombre es iluminado por la fe, por lo cual Dionisio en Ecles atribuye cierta iluminación al bautismo, que es el sacramento de la fe, pero la fe viene directamente de Dios, según aquello de F 2:8. De gracia habéis sido salvados por la fe, y esto no os viene de vosotros, es don de Dios. Por lo tanto, el hombre no es iluminado por el ángel, sino directamente por Dios. Tú, sobre aquello de Rom 1:19. Dios se lo manifestó, dice la glosa. No sólo aprovechó la razón natural para esto, a saber, para que se manifestasen a los hombres las cosas divinas, sino que Dios se las reveló por su obra, es decir, por las criaturas. Pero una y otra de estas cosas, es decir, la razón natural y las criaturas, vienen directamente de Dios. Por lo tanto, Dios es el que ilumina directamente al hombre, tri. El que es iluminado tiene conciencia de ello. Pero los hombres nunca perciben que sean iluminados por los ángeles. Por lo tanto, no son iluminados por ellos. Contra esto está el hecho de que Dionisio, en C. 4 de Cael, da por cierto que las revelaciones de las cosas divinas llegan a los hombres por medio de los ángeles, pero tales revelaciones son iluminaciones, como dijimos, Kututi 106 a 1Qs, 107 a 2. Por lo tanto, los hombres son iluminados por los ángeles. Respondo. Por corresponder al orden de la divina providencia que los seres inferiores estén sometidos a la acción de los superiores, como dijimos, Q, tú, Q, 1. Los hombres, que son inferiores a los ángeles, son iluminados por estos, como los mismos ángeles inferiores son iluminados por los superiores. Pero el modo de una y otra iluminación en parte es semejante y en parte diverso. Hemos dicho, entonces, 1. Que la iluminación, que consiste en la manifestación de la verdad divina, se puede considerar bajo 2 aspectos. 1. En cuanto que el entendimiento inferior es confortado por la acción del entendimiento superior, y 2. En cuanto que las especies inteligibles que están en el entendimiento superior se acomodan al entendimiento inferior, para poder ser captadas por éste. Esto se verifica en los ángeles según que el ángel superior divida la verdad universal por él concebida, adaptándola a la capacidad del ángel inferior, pero el entendimiento humano no puede captar la verdad en su pura inteligibilidad, por serle connatural entender por medio de imágenes, como dijimos, que a niños son 24. Por eso, los ángeles proponen a los hombres las verdades inteligibles bajo semejanzas de cosas sensibles. Aquí está el porqué, dice Dionisio en C. Ono de Cael. Y que es imposible que los rayos de la luz divina lleguen a nosotros a no ser envueltos en variados velos sagrados. Además, el entendimiento humano, como inferior, es fortalecido por la acción del entendimiento angélico. Según estos 2 aspectos se ha de entender la iluminación por medio de la que el hombre es iluminado por el ángel. A las objeciones 1. Para la fe se requieren 2 cosas. Primero, un hábito intelectual que dispone al entendimiento para seguir a la voluntad en su tendencia hacia la verdad divina, porque el entendimiento asiente a las verdades de la fe, no como convencido por la razón, sino como obligado por la voluntad, pues nadie cree sino queriendo, como dice Agustín. Y en cuanto a esto, la fe viene exclusivamente de Dios. 2. Segundo, se requiere para la fe que las cosas creíbles sean propuestas al que las ha de creer,
Y en esto sí tiene alguna parte el hombre, en cuanto que la fe es por la predicación, como se dice en Rom 10:17. Pero la parte principal le corresponde a los ángeles, por quienes se revelan a los hombres las cosas divinas. Por lo tanto los ángeles contribuyen algo a la iluminación de la fe. Además, los hombres son iluminados por los ángeles no solo acerca de las cosas que deben creer, sino también sobre las cosas que deben practicar. La razón natural, que procede directamente de Dios, puede ser fortalecida por el ángel del modo que queda dicho. Por otra parte, la verdad inteligible que resulta de las especies recibidas de las criaturas es tanto más elevada cuanto más potente sea el entendimiento humano, y de este modo es ayudado el hombre por el ángel para llegar más perfectamente por las criaturas al conocimiento divino. 3. La operación intelectual y la iluminación se pueden considerar bajo dos aspectos. 1. Por parte de lo entendido. Y bajo este aspecto, todo el que entiende o es iluminado percibe que entiende o que es iluminado, ya que conoce que el objeto le es evidente. 2. El otro aspecto se refiere al principio del conocimiento, y bajo este, no todo el que entiende alguna verdad sabe lo que es el entendimiento, que es el principio de la operación intelectual. Igualmente, no todo el que es iluminado por el ángel se da cuenta de que es iluminado por él. Artículo 2. Los ángeles, ¿pueden o no pueden alterar la voluntad del hombre? Lat. Objeciones por las que parece que los ángeles pueden alterar la voluntad del hombre. 1. Porque sobre aquello de Heb 1:7, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, dice la glosa que son fuego al encenderse en espíritu y abrazar nuestros vicios. Pero esto no sería así si no cambiaran la voluntad. Por lo tanto, los ángeles pueden cambiar la voluntad. Dice Veda que el diablo no solamente inspira malos pensamientos, sino que además los enciende. El Damaseno dice que también son instigadores, pues escribe en el segundo libro: toda malicia y todas las pasiones inmundas han sido pensadas por ellos, y se les ha permitido sugerirlas a los hombres, y de igual modo, los ángeles buenos inspiran y encienden los buenos pensamientos, pero ni unos ni otros podrían hacer esto sin cambiar la voluntad. Por lo tanto, los ángeles pueden cambiar la voluntad. 3. Como dijimos, 1. El ángel ilumina el entendimiento del hombre por medio de las imágenes sensibles, pero como la fantasía, que suministra al entendimiento, puede ser cambiada por el ángel, así también puede serlo el apetito sensitivo, que suministra a la voluntad, porque también éste es una facultad que usa el órgano corporal. Por lo tanto, así como el ángel ilumina al entendimiento, así también puede alterar la voluntad. Contra esto está el hecho de que cambiar la voluntad es propio de Dios, según aquello de Prov 21:1. El corazón del rey está en manos del Señor. Él lo dirige a donde le place. Respondo: la voluntad del hombre puede ser movida de dos modos. 1. Desde dentro de ella misma, y de este modo, el movimiento de la voluntad no es más que una tendencia de la misma hacia lo querido. Solo Dios es capaz de moverla, por ser Él quien da a la naturaleza intelectual la virtud de tal tendencia, pues, como la tendencia natural no procede sino de Dios, que da la naturaleza, así la inclinación voluntaria no viene más que de Dios, que es causa de la voluntad. 2. El otro modo de alterar la voluntad es por algo que está fuera de ella, y este cambio no puede hacerse por el ángel más que de un modo, esto es, por medio de la aprehensión del bien por el entendimiento, de donde se sigue que, en cuanto es posible ser causa de que algo se conciba por el entendimiento como bueno para ser apetecido por la voluntad, en tanto se puede mover la voluntad, pero así solo Dios es capaz de mover eficazmente la voluntad. El ángel y el hombre solo pueden moverlo por persuasión, como ya dijimos, Kikos 106:2, pero aún queda otro modo exterior por el que la voluntad del hombre puede ser movida,
y es por la pasión del apetito sensitivo. Así se inclina la voluntad, por ejemplo, cuando quiere algo a impulsos de la concupiscencia o de la ira. Y también de este modo puede el ángel mover la voluntad en cuanto puede excitar tales pasiones sin que pueda llegar nunca, sin embargo, a someterla violentamente, ya que la voluntad permanece siempre libre para consentir o para resistir a la pasión. A las objeciones, 1. Los ministros de Dios, sean ángeles u hombres, se dice que consumen los vicios o encienden para la virtud por medio de la persuasión. 2. Los demonios no son capaces de infundir pensamientos causándolos interiormente, porque el uso de la facultad cogitativa es cosa de la voluntad. Sin embargo, se dice que el diablo enciende los pensamientos en cuanto que, por medio de la persuasión o excitando las pasiones, instiga a pensar o a desear lo pensado, y este mismo encender es lo que el Damasceno llama sugerir, debido a que tal operación se ejecuta interiormente. Los buenos pensamientos, en cambio, son atribuidos a un principio más elevado, es decir, a Dios. Si bien Él nos los facilita sirviéndose del ministerio de los ángeles. 3. En el estado terreno, el entendimiento humano no puede entender sin recurrir a las imágenes sensibles. En cambio, la voluntad humana puede querer algo conformándose al dictamen de la razón y sin seguir la pasión del apetito sensitivo. Por lo tanto, no hay paridad. Artículo 3. El ángel puede o no puede alterar la imaginación del hombre. Lat. Objeciones por las que parece que el ángel no puede alterar la imaginación del hombre. 1. Como se dice en el libro de Ánima, la fantasía es como un movimiento hecho por los sentidos en acto, pero si esto se hiciese por alteración causada por el ángel, dejaría de ser por los sentidos. Por lo tanto, es contrario a la naturaleza del fantasear, como acto de la virtud imaginativa, el que la imaginación sea alterada por el ángel. Las formas existentes en la imaginación, por ser inmateriales, son más sublimes que las existentes en la materia sensible, pero el ángel no puede imprimir formas en la materia sensible, como dijimos, tú, luego mucho menos podrá imprimirlas en la imaginación, por lo tanto, no puede alterar la imaginación. Dice Agustín en 12 Supergen, Adlit, es posible que un espíritu, por medio de las imágenes de las cosas que él conoce, manifieste dichas cosas a otro por la unión íntima con él, bien que las entienda el que las recibe, o que sólo las conozca como entendidas por otro. Sin embargo, no parece que el ángel pueda unirse a la imaginación humana, ni que ésta pueda conocer las cosas inteligibles que el ángel conoce. Por lo tanto, parece que el ángel no puede alterar la imaginación. En la visión imaginaria, el hombre se adhiere a las semejanzas de las cosas como si fuesen las cosas mismas, pero en esto hay cierto engaño. Así pues, al no poder ser el ángel bueno causa de decepción, parece que, por medio de una visión imaginaria, no puede alterar la imaginación. Contra esto, está el hecho de que lo que aparece en sueños se ve con visión imaginaria, pero los ángeles revelan algunas cosas en sueños, como nos consta por MT 1:20. 2:13-19, en que lo hizo el ángel que se apareció a José. Por lo tanto, ¿el ángel puede alterar la imaginación? Respondo, los ángeles, tanto los buenos como los malos, son capaces de excitar, con su virtud natural, la imaginación del hombre. Esto se explica así. Hemos dicho, 3. Que la naturaleza corporal está bajo el poder del ángel en cuanto al movimiento local. Luego todas aquellas cosas que pueden producirse por medio de dicho movimiento caen también bajo el poder natural de los ángeles. Ahora bien, es sabido que las apariciones imaginarias provienen a veces en nosotros de la alteración local de ciertos espíritus y humores corporales. Por eso Aristóteles, en el libro de Son e Vigil, dice que mientras dormimos, al retraerse casi toda la sangre al interior hacia su principio sensitivo, la acompañan también hacia adentro los movimientos, es decir, las impresiones que permanecen de la excitación de los sentidos, conservadas en los centros sensoriales, y excitan de tal modo el principio sensitivo,
que se origina interiormente una aparición como si a ese mismo tiempo los órganos sensoriales fuesen en realidad excitados por las cosas exteriores. Tanta puede ser la conmoción de los espíritus y humores, que tales apariciones pueden suceder incluso en gente despierta, como es el caso de los delirantes, pues, así como esto sucede por la conmoción natural de los humores y, a veces, hasta por la voluntad del hombre, que imagina a sabiendas lo que antes había sentido, así también puede suceder esto por influjo de los ángeles buenos o malos, unas veces con enajenación de los sentidos corporales y otras no. A las objeciones 1. El principio de la fantasía está en el ejercicio en acto de los sentidos. No se puede imaginar lo que antes no se ha sentido, en todo o en parte. Por eso, el ciego de nacimiento no puede imaginar el color. No obstante, la imaginación se altera algunas veces hasta surgir el acto de la fantasía, debido a las impresiones conservadas interiormente. Como acabamos de decir, el ángel altera la imaginación, no ciertamente imprimiendo en ella alguna forma imaginaria, que de ningún modo ha pasado antes por los sentidos, pues el ángel no puede hacer, por ejemplo, que un ciego imagine los colores, sino que lo hace mediante el movimiento local de los espíritus y humores, como hemos dicho. La mezcla del espíritu angélico con la imaginación humana no se hace a modo de unión por esencia, sino por medio de efectos que puede causar el ángel en la imaginación al sugerir las cosas que él conoce, aunque no tal como él las conoce, que el ángel que causa la visión imaginaria simultáneamente ilumina a veces el entendimiento para que éste conozca lo que se significa con tales representaciones, en cuyo caso no hay ninguna decepción. Pero otras veces, de la operación del ángel solo se sigue la aparición de tales representaciones en la imaginación y, sin embargo, tampoco hay en este caso decepción causada por el ángel, sino que la decepción proviene por defecto del entendimiento al que se le hacen aparecer tales cosas, como tampoco fue Cristo causa de decepción al proponer a la gente muchas cosas en parábolas sin explicárselas. Artículo 4. El ángel ¿puede o no puede alterar el sentido humano? Lat. Objeciones por las que parece que el ángel no puede alterar el sentido humano. 1. La operación sensitiva es una operación vital, pero tal operación no procede de principio extrínseco. Por lo tanto, la operación sensitiva no puede ser causada por el ángel. La virtud sensitiva es más elevada que la nutritiva, pero el ángel, al parecer, no puede cambiar la virtud nutritiva, como tampoco otras formas naturales. Por lo tanto, tampoco puede alterar la virtud sensitiva. 3. La condición natural del sentido pide que éste sea actuado por el objeto sensible, pero el ángel no puede alterar el orden de la naturaleza, como dijimos. Siriac 4. Por lo tanto, el ángel no puede alterar el sentido, sino que el sentido actúa siempre por el objeto sensible. Contra esto, está el hecho de que los ángeles que destruyeron a Sodoma hirieron a los sodomitas con la ceguera, o ahorisia, a fin de que no pudiesen dar con la puerta de la casa, como se dice en Gen 19:11. Cosas parecidas se leen en Ivreg 6:18 sobre los sirios que Eliseo condujo a Samaria. Respondo, los sentidos se alteran de dos maneras. Una, exteriormente, como al ser impresionados por el objeto sensible. Otra, por algo interior. Vemos que, alterados los espíritus y humores, se altera el sentido. Ejemplo, la lengua del enfermo. Si está biliosa, todo lo percibe como amargo. Lo mismo sucede con los demás sentidos, pues de uno y otro modo puede el ángel con su virtud natural alterar los sentidos del hombre. El ángel puede presentar al sentido exteriormente algún objeto sensible, formado por la naturaleza, o formándolo él de nuevo, como lo hace al tomar cuerpo. Como dijimos, puede también, por otra parte, conmover interiormente los espíritus y humores como antes dijimos, Atún 3, de cuya conmoción se derivan diversas alteraciones de los sentidos. A las objeciones 1. La operación sensitiva no puede proceder de principio exterior sin su principio interior, que es la potencia sensitiva. Pero este principio interior puede alterarse de muchas maneras por un principio exterior.
como dijimos, por medio de la conmoción interior de los espíritus y humores. Puede el ángel llegar a alterar el acto de la potencia nutritiva. Esto mismo puede hacer también respecto de la potencia apetitiva o sensitiva, o de cualquier otra potencia en la que intervenga órgano corporal. 3. El ángel no puede obrar fuera del orden de toda naturaleza creada, pero sí puede hacerlo fuera del orden de cualquier naturaleza particular, a cuyo orden no esté sometido, y, así, puede alterar los sentidos de cierto modo especial distinto del modo ordinario.